Dios los bendiga. Si están por ahí, díganme amén. Si escuchan bien, díganme amén también. Sean bienvenidos a este tiempo. Vamos a tener unos minutos más al pastor Boris Rodríguez de la Iglesia Bautista en Puerto Varas. Y mientras le esperamos, está en una reunión en este momento él. Así que mientras le esperamos, tengamos un tiempo de recuerdos cantando alabanzas al Señor. Alabanzas del recuerdo. Así que vamos. Es una alabanza. La tristeza puede durar hasta el anochecer, mas la alegría viene al amanecer, mas la alegría viene al amanecer. La tristeza puede durar hasta el anochecer, mas la alegría viene al amanecer, mas la alegría viene al amanecer. Quiero despertar cantando, quiero despertar cantando, quiero despertar cantando y alabando a mi Señor. Quiero despertar cantando y alabando a mi Señor. Quiero despertar cantando, quiero despertar cantando, quiero despertar cantando y alabando a mi Señor. Quiero despertar cantando y alabando a mi Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque yo ande en valle de sombra o de muerte, aunque yo ande en valle de sombra o de muerte, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno. No temeré, no temeré, no temeré mal alguno. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Otro canto del recuerdo dice así: la fuente del cielo fluyendo agua está, el agua de vida que sacia la sed. Si bebes de ella, jamás tendrás sed. La fuente del cielo fluyendo agua está. La fuente del cielo fluyendo agua está. El agua de vida que sacia la sed. Si bebes de ella, jamás tendrás sed. La fuente del cielo fluyendo agua está. Fuego, fuego, fuego es lo que quiero. Dámelo, 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 Señor. Todas las promesas fieles espero que me des del fuego del Consolador.
todas las promesas fieles espero, que me des del fuego del Consolador. Otra alabanza más del recuerdo. Que alegres los creyentes, que alegres los creyentes, que alegres los creyentes que alaban al Señor. Que alegres los creyentes, que alegres los creyentes, que alegres los creyentes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor. Ya no hay tristezas, ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor. Que alegres los creyentes, que alegres los creyentes, que alegres los creyentes que alaban al Señor. Que alegres los creyentes, que alegres los creyentes, que alegres los creyentes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor. En unos minutos más aparece, ahí en pantalla aparecerá el pastor Boris Rodríguez de la Iglesia Bautista de Puerto Varas. Así que vamos a esperarlo con ansias. Mientras tanto está en una reunión, así que lo que sea, que se demore lo que tenga que demorarse y así generamos más expectativa. Esperamos, así que bendiciones también para mis hermanos, bendiciones hermano Carlito, bendiciones para tu familia también. Gusto de verlos, por lo menos ahí en la pantalla su fotito. La tía Doris también, bendiciones para ella. Eduardo Zapata, ya va a llegar el pastor Boris, ya va a llegar el pastor Boris. Así que espero también que mis hermanos de Tomé que le conocen puedan conectarse un rato más para estar conversando juntos y dejarle sus saludos al pastor Boris. Recuerdos, grandes recuerdos de él, también de su padre, de su familia, sus hermanos también, su madre. Sé que hay muchos hermanos que tenemos gratos recuerdos de la familia pastoral Rodríguez Gavilán y de sus hijos también. Así que ahí viene llegando el pastor. Así que sí. Bienvenido, pastor. Sabemos que andaba en una reunión por ahí. No sé si habrá terminado la reunión o se arrancó antes de, no sé cómo lo hizo. Amado hermano Juan Pablo, qué lindo verte. Sí, estaba en una reunión en videoconferencia como suele suceder en estos tiempos, con la agenda apretada, como mucho. Así es. Hay mucho que hacer y creo que la obra del Señor no se ha detenido y qué rico que no hayamos puesto en cierta medida, como le digo a los hermanos, una pausa en nuestras vidas ni en el ministerio. Creo que la Iglesia del Señor está más activa, no digo tal vez que nunca, pero sí moviéndose de una manera bastante inusual para lo que estábamos acostumbrados, pero también nos ha ayudado, creo, a muchos de nosotros a volcarnos de una manera distinta, tanto a la palabra como al ministerio, de muchas maneras. Así que también vamos a estar conversando de eso en los próximos minutos, ya que veo que está ahí con su esposa, que esperemos que también hagamos las presentaciones correspondientes, si le parece. Así que comencemos, por favor, pastor, salude a todos los hermanos y amigos que nos están viendo en esta hora y también preséntenos, por favor, a su familia. Bueno, es un privilegio, es un placer poder reunirnos con nuestros hermanos ahí de la Iglesia Bautista Bellavista, pero sabemos que las redes sociales se abren a muchos amigos y hermanos de tantos lugares, así que qué hermoso ahí ver ese nombre, Mario Fernández, que amo, como a tantos otros hermanos y hermanas de Tomé que forman parte de mi niñez, de mi adolescencia. Así que, y con un amigo como tú, Juan Pablo, que tantas veces hemos compartido en nuestra juventud, así que de hecho vamos a conversar acerca de eso. Presento a mi amada esposa, Patricia Tolentino, que está aquí a mi lado, así que saluda, Juan Pablo. Un saludo para ti, Juan Pablo.
Qué gusto conocerte, aunque sea por este medio. Ya habrá oportunidad de volver a Tomé porque yo ya estuve ahí y conocernos personalmente. Un saludo también a todos los hermanos que aunque no los conozca, bueno, somos hermanos en Cristo y deseando que este tiempo tan difícil para todos nosotros sigamos agarraditos de las manos del Señor. Mi nombre es Patricia, yo soy de Lima y felizmente casada con las puertas de mi casa, yo siempre le digo, pastor, están abiertas también, así que... y también estoy seguro que en Puerto Varas también las puertas están abiertas. Creo que mi hermano anduvo por Of course, ahí hace un sí. par de meses atrás, así que de la misma manera, y yo decía, ¿cómo no estar con ellos también? Haber armado ahí algo interesante. Creo que cada vez que nos juntamos nos falta tiempo para conversar y espero que ojalá podamos restringirnos a una hora por lo menos, pero ¿por qué no hacer un capítulo 2 y un capítulo 3 más adelante de conversación? Te voy a mostrar algunos saludos de algunos hermanos que ya están por ahí. Eduardo Zapata también había dejado un Oh, saludo. qué lindo, Mira, no sé, yo creo que va a ser un tiempo de muchos recuerdos muy también, amado. pero espero que muchos hermanos pudieran vernos acá en vivo, si no después van a ver la grabación, pero espero que te deje muchos saludos porque estoy seguro que el afecto es en ambos sentidos, tanto de ellos para ti como también de ti para todos nosotros los que somos de acá, de Tomé, Mis que hermanas, mi hermano, feliz, les compartí, así que mandaron muchos cariños porque Tomé para nosotros es muy, muy especial. Son todos, sin excepción, todos muy amados, tenemos hermosos recuerdos, así que besitos, cariños para todos. así es. Pastor, te mandé una pauta de preguntas que quiero que nos sirva como una guía, porque podríamos estar hablando de lo que se nos ocurra acá y estoy seguro que nada nos detendría de eso. Pero la idea, ojalá, tener una pequeña pauta para que nos vaya guiando en la conversación. Y si alguno de los hermanos conectados también quiere dejarnos alguna pregunta o algún saludo, bienvenido sea, lo vamos a estar mostrando ahí para que recibamos el afecto entre todos. Así que vamos con las Sí, preguntas. ¿Tengo las preguntas? mi esposita se está despidiendo, tiene también ahí Me otras imagino. áreas que trabajar aquí en casa, estudiar y tantas otras Perfecto. cosas, así que sí, muchas Sí. bendiciones. Nos estamos Bendiciones viendo. también. Chao. Sí, así esperamos. Bendiciones. Griselda te manda saludos también, querido pastor. cariño, familia. José Peña también. Oh, José Peña. Así que qué rico que estés anhelo atento. un CD, una producción, un MP3 de las canciones de José Peña. Sí, creo que son nuestros referentes cuando nosotros éramos más chicos Absolutamente. y era la juventud que uno escuchaba en esos años. Así que José sigue cantando y bueno, sí, sería bueno tener un CD en algún momento, alguna grabación. Hacer una grabación del recuerdo, ¿cómo será eso? Traer a los viejos estandartes y hacer un CD o Sí, ponernos a sí, cantar, o mandar una muestra ahí de cada hermano que canta una canción del recuerdo y podríamos hacer un compilado ahí tremendo. Es un buen proyecto, ¿eh? Aquí pueden salir buenos cosas hermoso. también. Cariños Saludos de para parte de Joel, todos. para su linda familia. Wow, creo que esto va a ser un ir y venir de puros saludos también. De la Bibi también nos está viendo Cariños. hasta ahora. Mario Fernando, otro saludo más que nos deja. Estos jóvenes, qué gusto verle a estos jóvenes. Gracias, gracias, Mario. Ah, la No- Chilita también. Bueno, saludos nos también quedan para como ellos. 5 minutos, juventud, pero gracias. En lo que nos queda, disfrutemos también del tiempo que nos queda de juventud. Pastor, ya hacía la presentación de tu querida esposa, pero también la mayoría tal vez de los que están conectados hasta ahora te conocen, pero probablemente muchos de los que se conectan también y lo van a ver en diferido también después, no, tal vez no te conocen como te conocemos nosotros. Eh, no vamos a preguntarte la edad, a menos que tú la quieras decir, pero sí que nos cuentes un poco acerca de tu familia, dónde naciste, tus padres, tus hermanos, más o menos un poco que nos cuentes una breve reseña de tu historia familiar. Bueno, mi familia está compuesta por mis padres amados, Luis Rodríguez, el pastor Luis Rodríguez, la hermana Irma Gavilán, ya los dos ancianos. Mi mamita está muy delicada, mi padre, gracias al Señor, está mejor, está bien. Su mente muy lúcida, él sigue siendo un pastor
con ganas de seguir predicando, enseñando. El cuerpo ya no le acompaña mucho, pero él siempre, bueno, ustedes le conocen muy bien ahí en Tomé y en Bellavista también. Mis hermanas mayores, Angie y Jimena, y mi hermano menor, Andrés, componemos nuestra familia Rodríguez Gavilán. Yo nací en agosto de 1971, así que saquen sus cuentas cuántos años tendré. No tengo problema con la edad. Ya sacamos la cuenta muchos de nosotros, así que estamos cerca también. Y estamos nosotros en agosto cerca también de cumpleaños. Yo estoy el 13, tú estás por ahí cerca también dentro de esos días, así que... 12 y 13, 12. Tenemos que acordarnos nosotros de nuestros cumpleaños para saludarnos. Y sé que también hay hartos más. Juanito Fernández me dejó también un saludo por ahí, y él también está el mismo día mío de cumpleaños, así que somos varios los que vamos a celebrar también ese día. Deberíamos juntarnos, dice Doro Zapata, y invitar un culto para recordar. ¿Imagináis un culto de recuerdo? Bueno, el Señor quiera que nos podamos juntar. Sería bueno, hacerlo cuando se pegue un pique para acá para Tomé. Hacer un culto de recuerdo. Eso. Hacer un cambalache ahí de todas esas cosas. ¿El Andy nació acá en Tomé? No. Nació en la ciudad de Angol. Nosotros, bueno, mi familia, que ya mencioné, mis padres, papá pastor, mis padres son de la 9ª región, de la ciudad de Nueva Imperial. Mi padre del campo, ahí en la ciudad de no es ciudad, sino en el campo, en el sector de Molco. Mi mamá de Nueva Imperial, y ahí ellos son de ese sector, pero después se casan y se van a Santiago. Y ahí comienza el ministerio pastoral de mi padre, pasa por el seminario, seminarista en iglesias y también como pastor. Y después nos fuimos, ya nací yo en Santiago con mis hermanas, y nos fuimos a Collipulli, Tierras Coloradas. De Collipulli nos fuimos a Angol, y de Angol, año 1982, llegaríamos a la maravillosa ciudad de Tomé, que nos impactó cuando llegamos y tuvimos que bajar por el Caracol, cosa que no conocíamos. Fue impactante para un niño, como en mi caso, con 11 años, llegar y ver ese paisaje. Fue impactante en realidad, y hasta la fecha me alegra mi vista. Es una bella vista. Exactamente, como su nombre lo indica. Yo recuerdo haber visto llegar al grupo de adolescentes en esos años a Boris Rodríguez. Lo recuerdo, así como que tengo en mi mente la fotografía así, pero vívida, de esa carita. Así como que la recuerdo y me impresiona. Y recuerdo que de tu manera de cantar de esos años, que hasta el día de hoy sigue siendo el mismo estilo musical. Y en esos años me impresionó con mi hermana también, tu manera de cantar y todo. Así que creo que eso fue una de las primeras cosas que me llamó la atención. Y la pachorra y la cancha que tenías también para llegar y entrar. No sé si es propio de hijo de pastor o de tu personalidad innata, pero esas fueron las cosas que me impresionaron cuando la primera vez que te vi. ¿Para bien o para mal? Para ambas cosas. Bueno, por otro lado, uno llega a un grupo y como que empieza tímido. Y claro, todo canchero ahí fue, para mí por lo menos me impresionó. No sé si tal vez en mi mente el recuerdo se ha ido transformando en el tiempo, pero son los primeros recuerdos que tengo de Boris Rodríguez llegando ahí a la iglesia bautista en Tomé. ¿Cuántos años estuvieron en Tomé? Como 10 años. 10 Fue una años. época para nosotros, los hijos. Andy, que había nacido llegó de guaguito, él nació en Angol, y viene bebito a Tomé. En mi caso, un preadolescente. Mis hermanas ya un poquito más adolescentes, más grandes. Así que la etapa de vida para nosotros, esos 10 años, fueron nuestro desarrollo como de niños a hombres, a jóvenes, a mujeres, y también nuestro encuentro con Cristo, que en mi caso, yo acepté al Señor en la ciudad de Angol, y me recuerdo muy bien esos 10 años cuando era de los niños inquietos como muchos, que jugaban a la pelota afuera del templo, entraban a escuchar, a jugar debajo de las bancas, también a participar del culto, a escuchar el mensaje, cantar las alabanzas, y en esas idas y venidas, la palabra iba golpeando hasta que a los 10 años el predicador invitó a quien reconocía que era pecador
y que necesitaba a Cristo. Y yo a los 10 años me acuerdo muy bien que me costó un mundo levantar la mano, como se suele invitar. ¿Quién quiere aceptar al Señor como su Señor y Salvador? Y yo hasta la fecha me acuerdo que sentía como cadenas en mi mano, me costaba levantarla, era como muy difícil, y levanté mi manito de pequeño y acepté al Señor. Pero fue en Los Tilos, en Tomé, en Bellavista, que, como decimos en el lenguaje evangélico, sellé la fe en las aguas del bautismo. Así que, por eso que por muchos aspectos Tomé es muy importante, así que tengo lindos recuerdos también de ese momento de mi bautismo y de mi compromiso con el Señor. ¿Cómo ha sido ese compromiso en los años? Hubo como muchos de nosotros, yo recuerdo que a los 11 años, al abrir mi corazón al Señor también, pero pasé también un tiempo oscuro ahí en Egipto, por ahí entre los 15 y los 17 probablemente, o tal vez desde un poco antes si ampliamos un poco los márgenes, hasta que después ya retomé en serio el compromiso con el Señor. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Hubo un descarrilamiento que merezca ser mencionado? Sí, la verdad que este es un tema que lo hemos conversado en su momento con mi hermana Angie, que nos sentíamos, lo digo con ella porque con ella lo conversé, me acuerdo de esas conversaciones que nos sentíamos como la historia del hijo pródigo, pero el hermano que se quedó, no el hijo pródigo que se fue, sino el hermano mayor. Así lo sentí en mi caso también. Nunca me descarrié como se dice, ¿no es cierto?, nuestra jerga, irse al mundo, irse a Egipto y todas esas frases canutas evangélicas. No tuve esa experiencia de irme al mundo a pecar en mi juventud, en mi adolescencia, pero sí me recuerdo haber tenido un tiempo de rebeldía, de frialdad con el Señor, y estando en el templo, yendo a todas las reuniones, pero por eso que hoy día también enseño que uno puede estar descarriado aún participando de la iglesia. Eso también es interesante. Ese fue mi caso. Pero gracias al Señor en su misericordia, a los 11, 12 años me bautizo ahí en Los Tilos, en Tomé. Empiezo a crecer y las experiencias que me marcaron en mi vida espiritual fueron las visitas pastorales que yo acompañaba a mi papá. Eso para mí me marcó. Lo recuerdo en Coyipulli, siendo muy chiquitito, y después en Angol. Mi papá nunca tuvo vehículo, pero sí tenía una bicicleta. Y en bicicleta me subía con él, íbamos a visitar. Esas cosas fueron quedando en mi corazón y que después influirían para mi llamado al ministerio. Serían también marcas que me ayudaron a resolver el llamado cuando el Señor me confronta. Así que tuve alguna época de descarrío, de alejarme o de estar frío en el Señor, pero el Señor en su misericordia me recogió rápidamente y quizá me adelanto a la pauta que tienes, pero va de la mano con esto. En uno de los campamentos en nuestro amado Batuquito, en un campamento de misioneros, cuando mi papá fue presidente de la Junta de Misiones, así se llamaba en ese entonces, y fuimos, y en uno de los cultos se hizo el llamado al ministerio, y yo tendría unos 15, 16 años cuando yo entregué mi vida al ministerio. Pero hasta ahí llego, porque estabas hablando del tema de mi descarrío. Claro, lo tuve, pero el Señor en su misericordia me recogió rápidamente. Para algunos el descarrío tiene como dices tú, irse al mundo y tal vez tener un tiempo de rebeldía tal vez visible. Hay tal vez otro cierto tipo de rebeldía que se vive de manera interna. Uno sigue asistiendo al templo, siguiendo con las formas externas, pero internamente pasando un proceso también. Una vez creo que comentaba contigo, estando tu visita acá en mi casa, salimos a caminar, recuerdo, al fondo y
en una conversación decía, me gustaría sentir eso que sentía cuando tenía 15 años, 18, el fuego interno por dentro. Y tú muy pastoralmente también me decías, son procesos que uno, no digamos que todos tienen que vivirlo, pero procesos que a mí me tocó vivir de manera particular y personal. Y creo que en ese sentido el Señor es muy cuidadoso y muy respetuoso con nuestras vivencias personales, ¿no? Eh, Creo que el que no se descarrió nunca en el mundo, tal vez probando cosas del mundo, no podría cuestionar ni apuntar con el dedo al que tal vez sí lo hizo, o al que vivió el proceso interno, pretendiendo de que todos tengan que vivir ese proceso interno de la misma manera que lo vivió él. Para mí fue muy saludable en ese tiempo entender los procesos que el Señor tiene individualmente con cada uno. El trato contigo fue distinto, conmigo fue distinto. Tu llamado fue tal vez distinto al de muchos otros. Yo recuerdo que en la época de Pastor Luis Rodríguez en Tomé, creo que en ese tiempo se levantaron muchos jóvenes para ir al seminario. Parece que había un fuerte componente ahí de parte del Pastor Luis Rodríguez de motivar a los jóvenes en esos años a Sí. buscar al Señor también y a Mm. seguir y atender al llamado. Al llamado, tal vez mucho el llamado pastoral y otro tal vez llamado a las misiones o otro tipo de labores también en la obra del Señor, pero a servir al Señor con lo que Él te había entregado, ya sea en el pastorado, las misiones o cualquier otra obra, como muchos también hoy que no somos, no siendo pastores ni misioneros, servimos al Señor también de muchas maneras distintas. Antes de pasar al proceso de tu llamado, que me imagino que fue también posterior al tiempo de adolescencia que tuvimos los embajadores del rey, grande época, quiero conversemos un poco acerca de los embajadores del rey. Creo que no te lo noté en la pauta, pero lo conversé el otro día, no recuerdo ayer o antes de ayer contigo. Eh, ¿Cómo fue ese tiempo para ti particularmente? ¿Cómo piensas que fue para el resto de tus contemporáneos como nosotros? ¿Y cómo ha cambiado también el escenario con los adolescentes en la iglesia actual? Antes nosotros, tal vez el único panorama en la vida, el día sábado, era ir a los embajadores del rey. Hoy día, tal vez la iglesia, no lo digo en el mal sentido, tiene que competir con un montón de otras actividades y distracciones que tienen los jóvenes. Antiguamente para nosotros no había, el panorama era el sábado, ir a jugar ping-pong y tener un tiempo con los chicos en la iglesia. Y el tiempo de los campamentos o la salida a los paseos en buen tiempo, hoy día es muy distinto el escenario. ¿Cómo fue para ti de manera particular la vivencia en esos años y cómo ves hoy ese pasado? Bueno, la verdad que la escritura dice que no es sabio decir que todo tiempo pasado fue mejor. No hay sabiduría en eso. Mm, Y esto es muy importante decirlo porque de repente cuando tenemos estos tiempos como el que estamos teniendo ahora con amigos de infancia o de adolescencia, podemos hacer románticas aquellas épocas que lo son para nosotros porque fuimos protagonistas de ese tiempo. Sin embargo, todas las épocas, la de nuestros abuelos, la de nuestros tatarabuelos y lo de nuestros adolescentes de ahora, tienen tremendas luchas en todas nuestras épocas de la historia de la humanidad. En la adolescencia han sido complejos. El tema de cómo vivir, qué decisiones que tomar, con quiénes juntarnos. Pero la época que nos tocó a nosotros vivir, en el tiempo de los 80, era una época muy, muy, muy bonita que nos tocó vivir a nosotros porque existía también en nuestras congregaciones un espacio, una red social, no como la de ahora, las de ahora, mm. sino que una red que nos agrupaba, ya sea en este caso a las señoritas, a las auxiliares de niñas. Antes estaban, ¿no es cierto?, los más chiquititos, los rayitos de sol, del cual también participé como rayito de sol. Y después, de forma natural, como adolescente, los embajadores del rey. Creo que fue valioso en esa época, porque permitía que pudiésemos estar con pares, con amigos de la misma edad, recibir orientación bíblica. Eh, y la verdad que desafíos como aprendernos los libros de la Biblia, aprender las lecciones, ir a la escuela dominical con una pauta y las clases muy ordenadas cada una de ellas, eso ha hecho, al menos lo que yo puedo ver, es que hay una generación
puedo hablar de la realidad bautista, no puedo hablar de otras denominaciones, pero lo que me ha tocado ver que muchos, los que pasaron por esa generación, no todos, obviamente, pero una gran cantidad tienen un buen fundamento bíblico, sólidas bases bíblicas. Esto no indica que sean o mejores o más consagrados, pero al menos la base bíblica era muy potente, muy buena. Eso obviamente que a mí en lo personal me ha ayudado toda la vida. Gran parte de las enseñanzas que tengo son de mi niñez y adolescencia y juventud, pero y después el seminario obviamente que te entrega herramientas, pero mi bagaje estuvo ahí, en los embajadores, compartiendo con amigos, y es hermoso también ver que muchos de ellos hoy día, como tú y otros, están en distintos ministerios, no necesariamente pastoral, porque el Señor tiene diversidad de ministerios y cada uno como maestros de Biblia en nuestras iglesias, como líderes de alabanza, como pastores o misioneros o hombres y mujeres consagrados al Señor. Eso es hermoso, revisar que Dios tuvo tanta misericordia de nuestra generación. Así que doy gracias al Señor por esa época y por, en este caso, haber pasado por esa organización llamada Embajadores del Rey, que tengo la impresión que hoy día no va con nuestros tiempos. De seguro alguien va a estar en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero mi apreciación es que por los desafíos, por lo que tú decías, la competencia, por así llamarlo, las distracciones, hay que tener un ministerio adolescente distinto al que teníamos, ni mejor ni peor, simplemente acorde a los tiempos que vivimos. Bueno, tú has participado, no sé si como relator, en algunos renuevos también de estos últimos tiempos, que son ese vástago adolescente que tal vez el ministerio, me imagino, que agrupó a los que éramos adolescentes en esos años, que estábamos separados entre los embajadores y los auxiliares, y hoy ya no existe esa distinción de género cuando se juntan los adolescentes. Ha cambiado el escenario, como tú dices, no podemos decir que fue peor o mejor, es un tiempo distinto, es una época distinta que nos toca vivir a todos, y todos también tienen su parte romántica, atractiva, y creo que el Señor desde desde la antigüedad estaba llamando a hombres y mujeres independientemente de la época. No podemos culpar ni a la época ni a las instancias de que Dios no haya tratado conmigo, ni yo haya sido útil en los caminos del Señor, sino que creo que en los tiempos que sea, Dios se va a valer y se va a hacer de las herramientas para llamar a los que tenga que llamar. Imagínate el Y mismo también enamorarnos Josías. como tiene. El mismo Josías, siendo un niñito de 8 años, el Señor y sus padres eran terribles, eran malos ante los ojos del Señor. Pero él recibió un llamado a los 8 años y pudo ser un rey que trajo un avivamiento espiritual a su nación. Es decir, en todas las épocas hay personas y jóvenes que se han entregado al Señor y quienes no. Por lo tanto, en nuestra época también, como en todas las épocas, hay hombres y mujeres que han seguido en el camino y otros que no. Y si estamos nosotros sirviendo al Señor, es por pura gracia. Aquí no hay ningún mérito humano que nosotros, pura gracia de Dios, nada más. Por eso siempre toda la gloria y la honra es para nuestro Señor. Así es. Así es. Y bueno, no puede ser de otra manera. Si de repente uno se pone a mirar para atrás a los pasados y decía, ¿cómo es posible que yo esté aquí ahora? Por pura gracia nomás, no hay otra explicación. No es por mérito, por el contrario, si hubiera sido por mí, yo también me hubiera hecho quizás qué cosa, pensaba. Y no hay otra explicación que la gracia del Señor, que ha movido con misericordia nuestras vidas para estar donde estamos hoy día también, y que nos siga sosteniendo. Si, como decía un pastor sabiamente, si hasta ahora no hemos caído, no es por falta de ganas, sino por pura gracia y misericordia del Señor, que nos sostiene. ¿Cuándo surge el llamado pastoral en tu corazón? Algunos podrían pensar, y me imagino que también existirán casos, donde hijos de pastores no quieren tal vez saber nada porque han visto muchas veces la parte amarga de la labor pastoral. Hijos de pastores, esposas de pastores tal vez, que han sentido en su vida, en sus hombros también, la carga que sobre su hombro lleva el pastor, y a la familia le ha afectado. Entonces tal vez muchos dirán hoy día, yo ni loco sería pastor como fue mi papá, para pasar lo que él pasó, teniendo los momentos dulces y agradables, pero también esos momentos amargos que es obvio que ustedes también como familia los vivieron, y tu papá, cuando nos contaba historias también de su ministerio pastoral,
nos contaba las partes bonitas y también las partes que eran bastante amargas también. ¿Cómo puede un hijo de pastor superar eso? Bueno, está la parte del Señor también, pero sacando la parte espiritual, la parte más racional tal vez, ¿cómo lo piensa? ¿Cómo llegaste al llamado pastoral? ¿Cómo te convenció el Señor para hacerlo? Bueno, a propósito de la misericordia del Señor, nosotros como cristianos y bautistas tenemos claridad que el llamado es personal. No es porque uno sea hijo de pastor o abuelo de pastor. Sin embargo, en mi caso, porque el Señor así lo quiso, al final del 1800 llamó a mi bisabuelo, y mi bisabuelo, Erasmo Rodríguez, estuvo en Cajón cuando se le dio el vamos a la Unión Bautista de Chile, cuando nace la obra bautista. Él pertenecía a un sector llamado Molco, que se juntaron en Cajón para comenzar la obra bautista, unos 300 delegados y más, un poquito más. Su hijo, quien se había ido como al mundo y se entrega al Señor y se transforma en un pastor de campo. Don Zorobabel Rodríguez fue pastor sin seminario, no existía seminario, y si lo había estaba en Santiago, imposible. Él era un hombre de campo y fue pastor de campo. Y de ahí nacen una parvada de hijos, como solía ocurrir en aquellos años, y dentro de ellos nace Luis Rodríguez, y que por esa misericordia de Dios, estando en el campo, lo becan para que vaya a estudiar al Colegio Bautista de Temuco. Y en todo ese proceso, el Señor lo llama al ministerio y después también es pastor. ¿Por qué menciono todo esto? Porque yo no tengo cómo agradecer al Señor como Él ha sido tan fiel a lo largo de tantos años, de tantas generaciones, y por la gracia del Señor también me llama al ministerio. Ahora, la pregunta que haces tú es muy realista, lejos del romanticismo del ministerio, porque hay personas que de repente cuando ven el ministerio pastoral, no sé si todavía, pero hay personas que de repente... Ese comentario ¿Qué dice de Angie? Angie. ¿Cómo ser hijo de pastor y no morir en el intento? Gracias, Angie. La verdad que hay personas que de repente ven el pastorado y lo encuentran atractivo porque el pastor está siempre adelante, tiene una voz de liderazgo, hay un cierto atractivo en esa figura, pero para los que hemos vivido en la familia pastoral, sabemos que tiene los dos componentes, y los componentes hermosos son innegables, pero también hay un grado de sufrimiento, un grado y estoy pensando no solo en el caso nuestro, sino en los pastores de todos los tiempos y los pastores más antiguos, que en su tiempo se sabía que entrar al ministerio no era para tener un estándar de vida muy alto. Eso se sabía cuando uno ingresaba al ministerio en ese tiempo, y todavía uno sabe que monetariamente no está haciendo un negocio. Que si quiere ganar dinero, que busque otra área, pero no el ministerio. No lucramos como ministros. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando el Señor me confronta a los 16 años en Batuquito para llamarme al ministerio, y yo hago el amago, le digo, sí, Señor, y digo amago, porque le digo, sí, Señor, yo te voy a servir, pero, y le puse un pero. ¿Qué Y le dije, osadía? Señor, yo sé que el ministerio es algo demasiado difícil de llevar si no es impulsado por ti. No lo dije de esa forma, estoy tratando de traducir un poco los pensamientos de adolescente de ese momento. Sabía que si era una emoción, eso iba a durar muy poco. Pero si era del Señor, yo le pedí, Señor, dame pruebas, corrobora que este llamado es tuyo, porque si no, yo no voy al ministerio. Tenía 16 años en todo caso, no me iba al seminario ni ahí, ni en 2 años más. Y así pasó el tiempo. Seguí siendo un joven como cualquier joven cristiano,
sirviendo al Señor en distintas áreas. ¿Esa Y se respuesta fue fue a un desarrollando. llamado que hizo algún pastor en algún momento en Batuquito? Ese fue en un campamento misionero. Ya, No me así que era, recuerdo ya, no quién recuerdas fue qué el que pastor hizo el hizo. llamado. Ya. Eh, pero de ahí en adelante seguí sirviendo al Señor como cualquier joven de iglesia. Eh, y ahí se conjuga otra área de mi vida que siendo adolescente igual me gustaban las comunicaciones, eh, pero era una utopía. De repente llegaban a mis manos de las diarios, por ejemplo, cuando aparecía, no sé, eh, alguna carrera de comunicación, pero todo era en Santiago, yo estaba en la 8ª región. Económicamente no teníamos recursos, mis hermanas estaban estudiando, así que yo cero posibilidad de estudiar comunicaciones. Y aquí viene la obra del Señor, porque yo no tenía ninguna chance de estar en comunicaciones. Y después de el año 92 nos vamos de Tomé y nos vamos a Santiago. Yo estaba trabajando en ese entonces en la librería El Lucero. ¿Te acuerdas de la librería El Lucero? Sí, sí, me acuerdo también haber estado contigo ahí en algún momento. Y estando ahí en Santiago, busco una guía telefónica. Cuando se usaban las guías telefónicas no se googleaba todavía. Googleé con mis dedos ahí buscando las páginas amarillas y ahí voy y tomo la decisión de matricularme en un instituto de radio y televisión. Menciono esto porque el Señor usaría el entrar posteriormente a la Radio Armonía cuando yo estaba predicando, haciendo programas, cuando me doy cuenta que el Señor estaba confirmando mi llamado, cuando estaba compartiendo una palabra de consejería o alguien se entregaba a Cristo por la radio. Me tocó hacer un trasnoche en aquellos años y de repente como que, Señor, ahora entiendo lo que yo pedí hace tantos años atrás. Tú me estás confirmando que me estás llamando al ministerio. Y el año 2000 ingreso al seminario y de esa forma corroborando que mi llamado era en serio. No era una cuestión romántica, sino que era algo muy meditado y confirmado por el Señor. Así más o menos se desarrolla mi llamado al ministerio. Recuerdo, puede ser, pero recuerdo que en uno de los trasnoches en radio una persona hablaba contigo a través de un llamado, recuerdo en esos años. Puede ser error de memoria mía, pero creo que eras tú que estabas esa noche transmitiendo y una hermana dice, pastor, pastor, y tú le decías, no, no pastor, hermano nomás. En ese momento, claro, uno piensa de repente, no puede que no haya sido ungido pastor ni haya tal vez pasado por el proceso de un seminario y todo lo demás, pero el llamado pastoral y la labor pastoral existe también en el momento que tú estás entregando consejería, poniendo el hombro para que alguien también descanse y haces pastorado de esa manera. Creo que me imagino que fue un tiempo de formación preciosa en tu corazón, de recopilar experiencias, de recopilar también el sentimiento del dolor humano, conocer un poco más del corazón humano y la necesidad que hay en ese corazón. Yo valoro y admiro mucho los hermanos y hermanas, todo el mundo que sienten el llamado pastoral en sus corazones, con lo que eso implica. Hay una pregunta más adelante que no la puedo dejar pasar. Ves que hablo con un pastor, tengo que preguntarle esto porque me impresiona mucho, pero va para más adelante. Hay una foto que te quiero mostrar. No es A nada del ver, otro mundo, así que no te espantes ni nada. No, es una foto que me encanta mirarla. Me encanta mirar esta foto. Eh, ¿con qué vas a salir? mira, qué juventud, qué pelo, esos años. Tenía el pelo negro, por favor. Y yo tenía Esposa pelo. mía, mira esta foto. Una cosa es tener el pelo blanco y otra cosa es tener pelo, así que yo no sé qué preferiría. Yo no sé si me quedo canoso o pelado antes de, pero por lo menos algo de pelo me trato de dejar en la cara. ¿Qué año habrá sido esto? 80 y algo. Esto no es más allá de los 90. 86. Puede ser la campaña. Creo que por ahí debo tenerlo en algún lado. O alguien debe tener esa foto también con alguna fecha por ahí detrás. Recuerdo esa guitarra. Ya no me acuerdo que esa guitarra era del pastor Silvio Zambrano, una Cimar, me acuerdo. Y ese bajo fue, creo que un bajo que se compró Joel Vergara en esos años. Puede ser. Creo que ese era el bajo que tenía. Yo no sé qué hacía con ese bajo, no sabía tocar bajo, pero nos No, pasamos eso fue para la para la foto foto, nomás en ¿ah? ese momento. Fue para la foto nomás. Sí,
Mira, la moda en ese tiempo, ¿ah? Tú estás con un Sí, abrigo tipo Soda Stereo sí. de los No, esa es otra 80. foto. Esa es otra foto. No, no, no. No, esa es otra foto. Nos perjudicaste ahí con esa Sí, foto. sí, sí. Una foto de mi hijo y yo dentro en una bañera. Deja poner la foto nuevamente. No, como te digo, cuando me entra la nostalgia, me pongo a pensar y a mirar y esa foto me trae mucha satisfacción al corazón, te lo digo sinceramente. Yo soy un tipo que tengo no sé, los sentimientos a flor de piel y hay cosas que me emocionan mucho. El verte, el escucharte hablar y conectarme contigo de alguna manera, para mí es un bálsamo realmente para mi corazón. Así Fueron que épocas muy eso. lindas de desarrollo ministerial. Me acuerdo de Joel también, junto ¿no es cierto?, a su esposa. Eh, gracias, Angie, se está cayendo el carnet. Sí, absolutamente. Esto De es todas maneras. cuando habían cantares, cuando había festivales Mm, de canciones cristianas, en los cuales participamos también. Había un desarrollo y en ese sentido, Tomé como ciudad, como congregaciones, se destacó a nivel, yo diría a nivel nacional. Quizás no sí, éramos de todas conscientes en maneras. ese momento, pero las iglesias de Tomé, el desarrollo ministerial en lo musical, o sea, cuando yo cantaba, me acuerdo como en el templo, no en un coro, sino en la iglesia, en la primera en ese tiempo, y todos los hermanos cantaban tan bien, eran tan afinaditos, tenían habían educado el oído, y muchos, yo ahí aprendí a tocar guitarra de la nada, dejé a mis hermanas así, porque había una guitarra de palo, de esas chiquititas, que era de la Jimena, y Aprendiste yo iba y a me ponía aporrear la guitarra, digámoslo, con todas sus letras. mirando cómo tocaban los músicos de la iglesia y hasta que aprendí a tocar guitarra. ¿Por qué? Porque había una motivación donde había mucha gente que tocaba instrumentos o cantaba muy bien en coros juveniles de niños, tríos, cuartetos, coros juveniles, grupos musicales. Así que había un impulso, un desarrollo que nos impactó, yo creo que a muchos jóvenes de nuestra generación. Sí, de todas maneras. Y también importante, creo, un complemento tremendo para lo que es el ministerio pastoral, sobre todo para iglesias chicas, acá en Bellavista nosotros, que había que ser hombre orquesta, entonces si sabías predicar, si sabías tocar la guitarra, si sabías cantar, estabas listo para el ministerio, no, la Me hacías toda. acuerdo cuando visitaba ahí Bellavista y no se podía decir que hay que salir de las cuatro paredes porque tenían tres nomás ustedes, po. Exactamente, ya, no, ya, usamos mucho tiempo ese recurso lingüístico de las tres paredes, porque ya como tenemos las cuatro, pero sí, de todas maneras, ese triangulito fue muy especial para muchos de nosotros, los que Y hoy crecimos día ahí. con un templo precioso para la gloria de Dios, la verdad que Sí, es hermoso. gracias a Dios fue, bueno, creo que un proceso, algún día yo creo que vamos a hacer la historia y la vamos a narrar con otros hermanos también de la construcción, todo lo que implicó. Un amigo me decía, parece catedral medieval por todos los años que nos demoramos en construirla. Pastor, el tiempo de radio, ya mencionaste algo con respecto a ese tiempo de radio y también cómo influyó en la formación. Hasta el día de hoy sigues haciendo radio. ¿Cómo te da el tiempo? El ministerio, la radio y todo lo demás, ¿cómo te multiplicas para hacer eso? Bueno, yo salgo de la radio, entro un año, estuve haciendo televisión cristiana en Enlace Televisión, en ese tiempo en Santiago era en un canal abierto, y trabajé solo un año en televisión, pero mi corazoncito de las comunicaciones va más por la radio, eso es lo que más me gusta. Y el Señor me hizo cumplir mis sueños de niñez, en el sentido de que cuando dice que, que el Señor concederá las peticiones de tu corazón, hizo lo que era imposible: servir al Señor, seguir el llamado al ministerio y estar en comunicaciones. Y la verdad que ese es un lujo que solo Dios pudo haber hecho, ¿no? Yo ahí no tengo ninguna participación. El Señor ha sido muy bueno. Cuando entro al seminario ya estoy fuera de la radio, y no pensé volver a la radio. Y la verdad que yo no estaba desvinculado completamente. Termino el seminario, bueno, cómo llego a Puerto Varas es otra historia. Yo nunca busqué iglesia. Me acuerdo que algunos compañeros de seminario me decían, claro, para ti va a ser fácil porque tú eres hijo de pastor. Y la verdad que yo nunca usé ningún pituto, entre comillas,
sino que en algún viaje a visitar un amigo acá a Puerto Varas, justo estaban sin pastor y me invitan a predicar y ahí empiezan las invitaciones y me empiezan a pololear hasta que me llaman como pastor de acá. Pero en Puerto Varas era una iglesia chiquitita, 10, 15 personas. Y ahí me sirvió la música que tú estabas diciendo que nos sirve en el ministerio. Y después de estar muchos años acá sirviendo al Señor, me llama la Radio Armonía para ver si les puedo colaborar. Lo conversé con la congregación y me dijeron, pastor, ningún problema, al contrario, qué bendición que pueda estar también compartiendo la palabra. Pero siempre en este orden, y también lo he conversado con las personas de Armonía. Mi primer llamado es el ministerio pastoral y después viene la radio, no viceversa. Y actualmente sirviendo al Señor en el ministerio pastoral y también comprometido, trabajando, pero en un segundo plano, el tema de la radio, y que gracias al Señor estamos ahí, porque habiendo otras personas aptas, el Señor me tiene ahí también sirviendo al Señor en las comunicaciones. Genial, aparte que es algo que te gusta. Y así que qué rico estar haciendo también lo que a uno le agrada. Creo que lo haces con gusto y también cuando uno hace algo que le gusta se nota también, se nota. Y creo que Sí. Dios también concede, como dices tú, las peticiones, los deseos del corazón y qué rico que así sea. Sentirse Y también que te aguanten realizado. también con las bromas y cosas así. Eso, gracias a la iglesia que me ha soportado estos 15 años y a la radio que me da la oportunidad con la forma en que uno también puede compartir. Bueno, ya compartía con mi hijo, a veces uno piensa, ¿cómo lo aguantan tanto? Si, cuando uno se analiza, a veces ni uno mismo se aguanta. Gracias a Dios por la paciencia que tienen el resto de los hermanos con nosotros. Creo, nos queda poco tiempo y se me ha ido volando el rato también, para no abusar de tu tiempo. También sé que los tiempos son acotados también y no quiero abusar de eso. Pero hay una pregunta que quiero hacer que se la hago también a los pastores, como te decía, cada vez que tengo la oportunidad. Em, el pastor siempre se ha enfrentado a temas de consejería, hermanos de la congregación y también gente de fuera de la congregación. Yo lo veo en el pastor Silvio, que llega a pedir consejo, que llega a pedir ayuda, y el pastor se echa sobre sus espaldas una mochila emocional tremenda. Hoy día hablaba con mi hijo también recién y sé que, por ejemplo, gente que trabaja en centros de atención de personas con problemas, tienen que tener también, por norma, por regla, en muchas de estas instituciones, tiempos en los cuales ellos una vez al mes tienen que hacer una actividad que los permite desahogarse un poco o tal vez sacarse esa mochila con ejercicios que hacen, con relajación, un montón de las cosas más. Yo sé que los pastores a veces juegan a la pelota, se agarran a patada entre ellos también y en cierta medida se liberan de mucha tensión. Pero en tu caso particular, ¿tienes amigos en los cuales de repente también desahogar tu... Me imagino que también a veces frustración como pastor que pueda suceder, esos tiempos, saborear eso amargo que a veces, como te comentaba, que uno lo ve en sus padres y que también a ti te toca vivir como pastor ahora. Bueno, ahora tú estás casado también y creo que en ese sentido uno tiene ese soporte emocional también para poder, que sirve uno de contención. Pero ¿cómo lo hace el pastor Boris Rodríguez para desahogarse un poco de repente de la presión que cae sobre sus hombros del ministerio? Sé que se lleva con placer, se lleva con gusto, con agrado, es una bendición poder hacerlo, pero también sé que es un desgaste emocional tremendo. Y las canas puede ser por herencia, pero también sé que en muchos casos el ministerio saca canas también. Sí, es una muy buena pregunta porque como, como hombres tenemos la necesidad de descansar frente al peso del ministerio, y se necesita una red que te pueda apoyar. En mi caso, yo estuve solo por muchos años. Yo estoy hace muy poco casado. Vamos para recién a los 2 años de matrimonio. Así que gran parte de mi ministerio, estos 15 años, he estado como pastor soltero, de lo cual agradezco a la iglesia que llegué a pastorear, porque es una iglesia muy sanita que comenzamos un poquito grupo y fue creciendo por la gracia del Señor, pero fue siempre respetuosa con el tema de la soltería. ¿Y por qué lo menciono? Porque
porque cuando uno es pastor tiene que apoyar en consejería matrimonial, tiene que apoyar consejería a personas con más experiencia. Eh, entonces, no siempre es fácil cuando uno o lo ven como más joven o lo ven sin esposa. Hay todo un tema que en una de las entrevistas que le hiciste al pastor Montes también lo conversaron, fue muy interesante escucharlo. Así que en ese sentido, gracias al Señor por la iglesia, una iglesia sana que pude venir a participar en edificarla, en servir al Señor a través de esta congregación, pero también a través de amigos. Yo tengo amigos pastores de la ciudad. Tengo un buen amigo que no es bautista, es de las Asambleas de Dios, pero ha sido una bendición tenerle aquí en la ciudad con el cual poder conversar temas personales y pastorales en su momento. También amigos, con un pequeño grupo de amigos pastores de los cuales salimos del seminario, Pablo Parra, que está como misionero en Cauquenes, Javier Sánchez, que está pastoreando en Valdivia, Félix Arias, Ruth, también hay su esposa que están en San Bernardo, amigos que hasta la fecha seguimos vinculados y que son un apoyo también, una contención. Pero aún así, quiero confesar que en algún momento posterior me di cuenta que yo había pasado una suerte de, por así decirlo, de una depresión, por ejemplo. Cuando veo los síntomas y digo, hoy todo esto lo pasé, estaba solo. Y entonces hay momentos en que uno no se da cuenta que está pasando por alguna ansiedad o pena o frustración, pero estás solo. Y muchas veces no hay amigos, o en este caso no está una esposa, y el Señor te sostiene. Entonces, es la gracia del Señor también la que ha permitido que uno siga en el ministerio. Por eso es que uno tiene que ser muy consciente de esto, porque si no es consciente de esto, uno puede caer en juzgar a otros fácilmente. Porque en el ministerio también los pastores y pastoras tienen debilidades como cualquiera. Entonces, por eso es importante ser muy consciente de la gracia del Señor, o si no, uno podría ser un juez implacable con otros cuando el Señor ha sido tan misericordioso con uno. Yo, como decía, es una de las razones cuando, bueno, yo creo que a esta altura, no sé, nunca uno no se puede resistir cuando el Señor está llamando, pero yo no he sentido el llamado pastoral porque veo también esos conflictos que a veces pueden estar en el corazón y la vida de los pastores y admiro mucho el ministerio pastoral. Yo he sido llamado a otro ministerio, pero no al pastoral precisamente. Así que por eso siento también mucho respeto y temor con ese ministerio. Así que por eso siempre lo pregunto con respeto también y sin ser invasivo, sin más allá, pero también reconocer y también con la pregunta que la comunidad y la gente conozca que ser pastor no es cosa fácil. Una vez tenía un colega en trabajo acá en Bellavista que dejó el trabajo para ir a pastorear una iglesia y algunas personas comentaban por ahí, uy, deben estar pagando re bien si está dejando la pega aquí para irse al pastorado. Y yo movía mi cabeza y decía, esta gente no sabe lo que está hablando. Eh, Porque es, wow, dura decisión. Dura decisión. Y me imagino que también, no es parte de las preguntas, no, ojalá pudiera servir para una segunda, el episodio 2. Y creo que también lo voy a incluir en mis preguntas. ¿Qué tanto impacta de repente a los padres de un joven que siente el llamado pastoral? Papá, quiero ir al seminario porque quiero ser pastor. ¿Cómo responden a eso los padres? Me gustaría alguna vez entrevistar a los padres también o a los hijos, a ver cómo toman esa noticia del joven que siente el llamado al pastorado. Sería una buena pregunta, si la voy a dejar anotada también por ahí. Piénsala, te la voy a hacer en una segunda entrevista. Pastor, para ir ya finalizando, ¿cómo ves la iglesia frente a la crisis, no tan solo la actual, sino también a la crisis de la que veníamos no saliendo, porque ni siquiera alcanzamos ni a salir ni a terminar, la del estallido social? ¿Cómo se vivieron otras crisis? A ver, si tú dices que llevas 15 años, entonces el terremoto que fue más para acá, lo viviste ya en Puerto Vara. Crisis como un terremoto, como no sé, realmente problemas que pasan más en el sur, lo que es el estallido social, lo que es hoy la pandemia. ¿Cómo lo ha enfrentado la iglesia de Puerto Vara? ¿Cómo lo enfrentas tú como pastor con tu congregación? Y cómo ves también
en el futuro, cómo fortalecen o debilitan, quién sabe, en algunos casos, la fe, las congregaciones, el pastorado, cómo golpea a un pastor todo esto. La verdad que yo siempre le digo a mi esposa, a Patricia, lo bendecido que somos por estar en la iglesia que pastoreamos. La iglesia Bautista Puerto Varas es una iglesia hermosa. Y no estoy hablando del entorno, porque la ciudad es linda, pero no estoy hablando de eso, ni del paisaje, ni nada. Estoy hablando de la calidad de hermanos que en general, por la gracia del Señor, tenemos. Es una iglesia muy respetuosa, muy sana, y eso alivia mucho el trabajo pastoral. Y esto permite que enfrentar estas situaciones no sea tan tensionante como podría ser, porque si nos abocamos al tema del estallido social, fue un tiempo tenso en lo personal, porque empezaron a surgir, y digamos, tú lo dijiste, esto no ha terminado, está como en pausa este tema, no está cerrado en nuestra nación. Se volvieron empezaron a tocarse sensibilidades, por ejemplo, de la lucha de clases. Los ricos versus los pobres, los empresarios, y empezaron una suerte, un lenguaje en que es fácil tropezar, es fácil decir o escribir en nuestras redes sociales, en nuestros Facebook, en nuestros Instagram, lo que sea, expresar muchas veces más desde las ideologías que están pululando que desde la Biblia. Por lo tanto, el pastorear ese tiempo y seguir pastoreando ahora es un tiempo que le hemos pedido al Señor sabiduría para tener templanza, para poder pastorear toda la grey. ¿Qué significa esto? Hermanos con un pensamiento X y otro con pensamiento Y, y que ambos pertenecen a la misma iglesia, y que ambos son muy amados por Dios, pero también por mí. Cuando un pastor, y esto suena una reflexión totalmente personal, porque alguien puede tener otras aristas, en mi caso, el no abanderizarme con un u otro sector, sino que tratar de mantenerme tampoco neutro, sino bíblico, porque no se trata de neutralidad como que si no me interesara el tema, sino que expresar esto es lo que dice el Señor, esto es lo que dice la Escritura, estos son los principios bíblicos, y que no importa si lo toma este lado o este otro lado, lo importante es que esté en la Escritura, más que en una ideología. Entonces, ese equilibrio, mantener ese equilibrio en el tiempo del estallido social fue tensionante. Y gracias al Señor, con el apoyo de toda la iglesia y también con el entendimiento, por ejemplo, de calmar los ánimos, de no escribir lo que se nos venía a la cabeza cada uno en redes sociales, sino tratar de tener mesura, fue todo un tiempo que no está terminado. Seguimos. Y ahora, en este tiempo de pandemia, es un tiempo que algunos podrían abocarse al tema del juicio de Dios, que es digno de estudiarlo. Pero en mi apreciación y lo que comparto con la iglesia, que es un tiempo que Dios nos permite vivir difícil, como no lo habíamos experimentado en nuestra generación. En 100 años no habíamos pasado, al menos nosotros en Chile, han habido otras pandemias, pero como esta, no. Y esto está siendo una prueba para ver de qué material el cristiano y la iglesia está hecha. Anoche le preguntaba en el estudio bíblico, porque he escuchado que ¿qué va a pasar cuando todo esto pase? ¿Qué va a ocurrir cuando todo esto ya se normalice? ¿Los hermanos querrán venir a nuestras congregaciones o estarán más cómodos desde las pantallas a distancia? Y muchos decían, sí, queremos regresar. Esta pandemia, esta crisis, esta prueba va a reflejar quiénes somos. Y también de qué manera hoy día la iglesia está dispuesta para servir a otros. Como dice Gálatas, primeramente a los de la familia de la fe, entendiendo que hay hermanos que están quedando sin trabajo, le han bajado los sueldos, es un tiempo complejo, la economía se viene difícil
no por un mes, sino se dicen palabras muy fuertes de parte de organismos internacionales. Es una oportunidad para que la iglesia también pueda servir dentro, cubriendo las necesidades de sus hermanos y, por supuesto, a vecinos o personas de nuestra ciudad al cual podamos bendecir. Entonces, es una oportunidad muy especial que yo también le he compartido a la iglesia, que este año de crisis puede ser el mejor año de nuestra vida. Es el año en el cual podemos consagrarnos más que antes. Podemos reencontrarnos con el Señor. El que estaba frío se puede volver al Señor o seguir frío allá a Él. Pero este es un año que podemos aferrarnos al Señor y Dios nos está dando esta oportunidad para hacerlo. Así que, como tú sabes, las crisis son oportunidades. No puedo estar más de acuerdo, pastor, con usted. Y qué bueno que sean ya parte de las últimas palabras de este tiempo que pasamos juntos. No sé, todavía no le he puesto un nombre a este programa. Canuteando sería un buen nombre. ¿Por qué no? Yo te decía, canutamente Sí, hablando. canutamente hablando, sí. Bueno, estamos recibiendo también nombres, propuestas para el programa. Yo he tratado de hacer, creo que con esta ya van 4 entrevistas que he hecho y aparte que una satisfacción muy personal que me gusta llevar esta conversación y también expandirla para que otros puedan escucharla. Creo que también es de edificación para muchas personas que puedan conocer parte más de lo que uno a veces desconoce del ministerio pastoral. Ver que un pastor es un ser humano igual que todos nosotros también, con luchas, con problemas, con situaciones que le toca vivir, pero también hombres y mujeres dispuestos a servir al Señor con un llamado tremendo en el corazón. Y vayan todos mis respetos en tu figura también, la figura de mi pastor Silvio, de mi hermano Joel y tantos otros pastores que sé que es un llamado genuino en sus corazones. No nos queda tiempo para hablar de los gustos musicales. Creo que ya cuando tú tomas tu guitarra y empiezas a cantar algún himno en tu estilo particular, una alabanza en tu estilo particular, creo que te sobra, dice por dónde van tus gustos musicales. Si alguien quiere también escucharlo, siga la Iglesia Bautista de Puerto Vara, siga la cuenta ahí del pastor Boris Rodríguez. Nútrase también, hay hermosos mensajes también. Creo que cuando tú sacas un sermón al aire, una reflexión, una alabanza, no es tan solo para los hermanos de la iglesia, sino para que mucha gente pueda también recibir palabras del Señor en este tiempo. Creo que cadenas hay por todos lados, información acerca del COVID, estadística, el uso de guantes, de lavado de manos. Podemos dar vuelta a una piedra y vamos a encontrar un montón de información como esa. Pero un mensaje espiritual positivo, un mensaje espiritual que va directo al corazón, palabras de ánimo para hermanos y hermanas que necesitan, y también para gente que sin tal vez pertenecer a alguna iglesia, pero tener cierto temor del Señor, le hacen muy bien a sus corazones. Así que gracias, pastor, que nos mostraste un par de saludos antes de tu despedida. Isaac Fernández, hijo de Mario, pregunta: ¿en qué hora y día sale por Armonía usted, pastor? Todos los días en la mañana de 10 a 1, el sábado y domingo de 3 a 4 me voy con los recuerdos de las alabanzas, salmos, himnos y canciones de nuestra fe, las alabanzas de todos los tiempos. Oh, ya un día vamos a hablar acerca de los temas del recuerdo, porque yo estaba haciendo una media hora de alabanza y himnos del recuerdo, así que lo vamos a recuperar también. Mira, ve, concha con un rayito de sol, la tía Angie. Y amigo de Unión de Jóvenes. Hay una foto por ahí de los jóvenes de la primera de Tomé. Esa foto ochentera por ahí. Creo que más de una ocasión la he visto de repente navegando ahí por los Facebook de algunos. Los cantares cristianos, dice Eduardo Zapata, de la primera de Tomé. Claro que sí, muchos nos formamos ahí. Y hoy día las iglesias cuentan con instrumentos musicales. En esos años teníamos que andar acarreando baterías, equipos, amplificadores, escenografía. Nuestros hombros sufrían. Rayito, rayito, rayito. Saludos de parte de Eduardo Zapata también y su esposa. Mira, ¿quién apareció por acá también? Oh, José Miguel, bendiciones. Qué lindo leerte. Mónica del Carmen Ávila. No, lo escucho todos los días por Radio Armonía. Perfecto, mire, ve, pastor, ahí tiene Dios te bendiga, hermana un Mónica. seguidor, así que qué rico que está viéndote por acá. Pastor, palabras finales de tu parte, lo que tú quieras decir. Bueno, hay muchas cosas que decir. Falta tiempo, como tú sabes. Decir que yo sigo vinculado a Tomé porque la familia Parra Alarcón, el hermano Roberto Parra y la hermana Laurita Alarcón, Claro. quienes fue mi director de coro
eh, con quienes yo era niño y ellos eran ahí parte del liderazgo de la iglesia. Hoy día, como Dios hace las cosas, soy el pastor de ellos. Entonces, es algo bien, bien hermoso, muy respetuosos conmigo como su pastor hoy día, que me conocen de niño, de adolescente. Lo otro, darle gracias al Señor por la esposa que me ha dado, una mujer idónea. La verdad que Dios se pasó. Es una mujer hermosa que ama al Señor, que es muy estudiosa. Dios la usa mucho también en la predicación, en la enseñanza. Estamos estudiando juntos consejería familiar. Ella está estudiando teología, así que es un lujo de esposa con una mujer que ama al Señor. Así que tengo que decirlo porque el Señor ha sido muy bueno. Gracias, amigo y hermano, por invitarme a tu programa y compartir no solamente con la Iglesia Bautista Bellavista, sino con todos nuestros amados y amadas de Tomé, que como familia les requete contra amamos. Así que gracias. Amén. Y sé también que tú hablas a nombre también de tus hermanos y tus padres también, así que no faltas a la verdad cuando hablas de parte, creo que de todos ellos también. Y también siento también y creo que hablo a nombre de muchos de acá de Tomé, que amamos a tu familia, amamos a tus padres, a tus hermanos también, un afecto entrañable. Estamos llenos de recuerdos, creo que de hermosos recuerdos. Si me pongo a escarbar y buscar tal vez algún mal recuerdo, probablemente no lo encuentre. Por el contrario, los mejores recuerdos tengo marcado a fuego en mi corazón cuando éramos tal vez con mis padres, una de las familias más humildes tal vez y menos significativas en la iglesia. Tu padre iba a visitarnos, un gran visitador, un hombre que para mí, en ese sentido, un ejemplo de un pastor preocupado por sus ovejas, por lo menos es el sentimiento que tengo en mi corazón, y siempre que lo veo también a tu padre, le digo eso, una gran admiración por él también, y obviamente el afecto que me mantiene unido a ti a pesar de la distancia, querido amigo. Me gustaría a veces hablar más seguido contigo, pero cada vez que nos juntamos, yo creo que aunque hablásemos todos los días, no nos reiríamos de un montón de cosas, cantar también, así que va a ¿Alguna ser un vez tiempo de disfrute. Alguna vez cuando pasé por tu casa grabamos, está por ahí en algún track? Tiene que estar en Está, algún lado por ahí, tienes toda la sí, razón. Ay, sí, tantas leceras. Bueno, algún momento vamos a rescatar eso. Pastor, quiero orar por ti para despedirme, si te parece. por Amén. favor. Amén. Señor, te doy gracias de todo corazón, porque Señor nos une un afecto que va más allá de los lazos tal vez sanguíneos, fraternales, Señor, de familia que puedan haber en muchas personas. Nos unen, Señor, lazos eternos. Sí, Como Señor. dice tu palabra, Señor, tal vez los que ustedes no se imaginaban que pueden estar juntos, los que antes no eran pueblos y son llamados pueblos, Amén. Señor, Gracias, Señor. personas desconocidas, familias completamente distantes se unen bajo una misma fe, bajo un mismo Señor. Gracias, Señor, por las amistades que persisten en el tiempo, por tu amor, porque nos formamos, Señor, de una manera junta, también nos pulimos unos a otros, Oh, Señor, Señor. de esta manera y crecemos espiritualmente. Señor, para mí es un bálsamo espiritual cada vez que puedo compartir con estos pastores amigos, Señor. Gracias, Padre, porque puedo sentirme muy bendecido por la vida de estos varones y hermanas Gracias, también, Señor. Señor, que cumplen el ministerio al que tú los has llamado. Gracias, Señor. Una tremenda bendición, Señor, y deseo con todo mi corazón que tú bendigas el ministerio, a la esposa, a toda la congregación, Señor, ahí en Puerto Varas. Bendice el corazón, la vida de mi querido Pastor Boris. Señor, guárdale de todo mal. Guárdale, Señor, que en los sinsabores que a veces trae el ministerio, tú puedes ser su fortaleza más que cualquier persona, Señor. Tú eres su fortaleza. Señor, Sí, cubre Señor. su vida, cuida su salud también, Señor. Bendícele en cada aspecto de su vida y de su ministerio. Y en la persona del pastor Boris también bendecir a cada pastor, Señor, Oh, Señor. amado, que Sí, cumple Dios. su ministerio, Señor, que Amén, cumple Señor. la labor para la que tú lo has llamado, y que siempre, Señor, pueda rodearse de hombres y mujeres que puedan, Señor, también ser leales, no primeramente a Él, sino primeramente al Señor,
y también, Señor, siervos y siervas que puedan también cooperar en el ministerio, ser personas en las que Él se pueda apoyar, que también pueda descansar, Señor, y en que en los momentos de tristeza, de debilidad, de flaqueza, Señor, que ellos puedan ser su sostén y puedan levantar sus brazos, Señor, en tiempos tal vez de angustia, en tiempos de necesidad. Señor, como decía Boris, que de esta crisis podamos salir mucho más fortalecidos, que Amén, sí, salgamos Señor. siendo mejores personas, mejores Oh, creyentes, Dios. mejores hijos tuyos, Señor, que Amén, nadie se Señor. quede en el camino, que no Sí, sea Dios una bendito. pausa en el camino, Señor, sino por el Oh, Señor. contrario, que sea, Señor, un punto de inflexión en la vida de muchos creyentes, para que podamos, Señor, de aquí salir disparados hacia adelante, Señor, con Amén, muchas más ganas Señor. de trabajar para ti. Una vez más, Señor, bendición tremenda sobre la vida y el ministerio del pastor Boris y también de su esposa y de la amada congregación ahí en Puerto Varas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. 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 Pastor, espero un capítulo 2 con usted. Así que vamos a programarlo más adelante. Tal vez hablar de temas más lúdicos, temas más domésticos, tal vez echar un poco más la talla, que sé que también que se agradece. Más Creo que luthier. eso se nos más luthier, eso se nos sale hasta por los poros, así que de alguna manera también podemos liberar teniendo una conversación un poco más lúdica. Y espero también, no sé si de vuelta usted querrá hacer también una entrevista y tal vez conversar un tiempo más para bendecir a la iglesia ahí de Puerto Vara. Así que bendiciones, pastor, lo dejo en sus labores. Sé que es una persona muy ocupada también, así que un tremendo saludo para su congregación de parte de la Iglesia Bautista de Bellavista. A nombre también del pastor Silvio, nuestros mejores deseos y saludos para tu vida y para tu esposa también. Amén. Gracias, amado, a tu esposa, a tu hijo hermoso, a tu congregación, a mi amado pastor Silvio. Les amamos y esperamos, si Dios lo permite, tener una nueva conversación que es un agrado. Así que un abrazo. Les amo entrañablemente. Cariños. Bendiciones. Amén. Chao, chao, pastor.